La galaxia había ignorado a la humanidad durante mucho tiempo, tachándola de una especie insignificante, relegada a un rincón atrasado del universo. La Unión Galáctica, una vasta coalición de civilizaciones avanzadas, apenas reconocía la existencia de la Tierra. Era un planeta de primitivos, decían, tecnológicamente atrasado, políticamente fracturado y militarmente irrelevante. Entonces llegó el Titán. Apareció en los límites del espacio controlado por la Unión, una monstruosidad de acero y fuego como nada que la galaxia hubiera visto jamás. Superando incluso a los mayores acorazados de la Armada Gira, el Titán emanaba una sensación de poder crudo e incontrolado. Su casco, forjado de aleaciones desconocidas, absorbía los escaneos de sensores sin revelar sus secretos. Sus armas, silenciosas y ominosas, palpitaban con una firma energética que desafiaba toda clasificación. En cuanto emergió, todos los grandes poderes de la Unión se congelaron de miedo. El almirante Gotar, del dominio Celar, fue el primero en hablar durante la reunión de emergencia del Consejo. Su forma holográfica parpadeaba sobre la mesa circular, sus escamas erizadas de inquietud. «Esto es un acto de guerra», gruñó. Los humanos no debían tener esa clase de tecnología. Apenas eran capaces de viajes interestelares hacía un siglo. Un coro de acuerdo siguió. La hegemonía Vex, la Confederación Alari, incluso el hasta entonces neutral colectivo diplomático KRY. Todos murmuraban sus temores a través de sus representantes. El canciller supremo de la Unión, un Raran llamado Oro Tiachá, sereno pero visiblemente afectado, alzó un tentáculo para pedir silencio. Aún no conocemos sus intenciones, dijo con voz firme. Debemos determinar si este titán ha venido en son de paz o de conquista. Un frío silencio se apoderó de la sala. Porque en el fondo, todos sabían la verdad. La humanidad no había venido a dialogar. La humanidad había venido a enviar un mensaje. Y la galaxia jamás volvería a ser la misma. El titán no transmitió un mensaje. No envió un enviado diplomático. Simplemente vagaba por el vacío como un depredador silencioso, sus motores zumbando con una energía que eclipsaba incluso a las más avanzadas naves de guerra de la Unión. Desde el puente de su nave insignia, el almirante Gotar observaba con una mezcla de incredulidad y temor. El dominio Celar se enorgullecía de su poderío militar, alardeando de flotas que habían aplastado civilizaciones enteras. Pero en todos sus siglos de servicio, jamás había visto algo así. Informe de situación, ladró. Su oficial de sensores, un joven Celar visiblemente nervioso, tragó saliva antes de responder. Almirante, hemos escaneado el Titán múltiples veces, pero nuestras lecturas siguen siendo inconclusas. Su blindaje absorbe la mayoría de nuestros escaneos. Lo poco que podemos detectar sugiere una producción energética extrema. ¿Qué tan extrema?, preguntó Gotar, tensando las garras. El oficial dudó. Al menos 10 veces la potencia de nuestras naves de clase Dreadnought, posiblemente más. Un pesado silencio cayó sobre el puente. Eso era imposible. Las naves de guerra más poderosas de la Unión, fruto de milenios de avance tecnológico, operaban dentro de un rango conocido de producción energética. El Titán rompía todos esos límites. Gotar apretó los puños. ¿Sus armas están activas? No detectamos carga activa, almirante. Pero su armamento. El oficial volvió a titubear, mirando su consola como si no pudiera creer lo que veía. Algunas parecen ser cañones de riel, lanzadores de masa de una escala jamás vista. Otras emiten firmas energéticas que no podemos categorizar. Pero hay una en particular, montada a lo largo de la columna de la nave. Se detuvo un momento. ¿Qué ocurre?, exigió Gotar. Está emitiendo suficiente energía residual como para igualar la potencia de fuego de toda una flota de baterías principales, combinadas. La sangre de Gotar se heló. Un solo arma con el poder de una armada completa. Aquello no era simplemente un buque de guerra. Era una amenaza de extinción. Abran un canal con el alto mando de la Unión Galáctica. Ordenó. Infórmenles de que podríamos estar enfrentándonos a la especie más peligrosa de la galaxia. Al otro lado de la Unión, en las grandiosas cámaras del Consejo Supremo,
los líderes galácticos discutían en pánico. Debemos enviar una flota, rugió un delegado. Debemos demostrarles a esos humanos que no pueden intimidarnos. ¿Y arriesgar una guerra? Contraatacó otro. Ni siquiera sabemos si pretenden luchar. Oro Tiachá, el canciller supremo, permanecía inmóvil, sus luminosos ojos azules fijos en la transmisión en vivo del Titán. Cada instinto en su cuerpo milenario le gritaba que aquello no era una farsa. Los humanos no enviaban esa nave para negociar. La enviaban como advertencia. Pero esa advertencia no era solo para los líderes de la Unión. Era para toda la galaxia. Contacten al gobierno humano, ordenó finalmente Oro Tiachá. Necesitamos entender exactamente a qué nos enfrentamos. La sala cayó en un silencio gélido. Nadie se atrevió a contradecirlo. Momentos después, se envió una transmisión. Pasaron horas sin respuesta. Y luego, cuando la galaxia menos lo esperaba, los humanos contestaron. Una sola transmisión. 5 palabras. Frías. Simples. Inquietantes. Estamos cansados de ser ignorados. Las palabras resonaron en toda la Unión Galáctica como el golpe de un tambor de guerra. Estamos cansados de ser ignorados. La Cámara del Consejo Supremo quedó sumida en un silencio mortal, la imagen holográfica del Titán flotando en el aire, como un recordatorio sombrío de que la humanidad ya no era un simple pie de página en los asuntos galácticos. Cada líder presente entendió el peso de esas palabras. El almirante Gothard, aún enlazado a la reunión desde su nave insignia a través de un canal seguro, fue el primero en romper el silencio. No podemos permitir que esto escale, dijo en voz baja. Si los humanos poseen siquiera la mitad del poder que su nave sugiere, un conflicto armado podría. ¿Podría qué, almirante? Interrumpió el gran señor de la guerra Barak, de la hegemonía Vex, inclinándose agresivamente hacia adelante. ¿Costarnos unos cuantos planetas? ¿Unas cuantas flotas? La Unión ha aplastado rebeliones antes. ¿Qué hace a estos humanos diferentes? Oro Tiachá exhaló lentamente, sus tentáculos enroscándose con irritación. Quizá, dijo en tono grave, el hecho de que construyeron una nave de guerra en completo secreto. Una que rivaliza con todo lo que hemos visto. La sala se llenó de murmullos nerviosos. Ese era el verdadero terror. Las redes de inteligencia de la Unión se extendían a través de miles de mundos, infiltradas en todas las especies importantes. Deberían haberlo sabido. Deberían haberlo visto venir. Pero no lo hicieron. De algún modo, la humanidad había ocultado esto. ¿Y si habían construido un Titán sin ser detectados? ¿Cuántos más tendrían? A bordo del Titán, el capitán Elías Mercer se encontraba de pie en el puente de mando de la primera nave de guerra humana en entrar en espacio galáctico. Las estrellas se extendían frente a él como un océano interminable, pero no era el vacío lo que capturaba su atención. Era el bloqueo de naves de la Unión, formando una barrera a la distancia. Sus oficiales aguardaban en silencio tenso. ¿Alguna respuesta?, preguntó Mercer. La flota de la Unión mantiene su formación, informó la teniente Roor. No hay maniobras agresivas, aún, pero están claramente asustados. Mercer permitió que una pequeña sonrisa asomara en sus labios. Debían tener miedo. Décadas de ser ignorados. Décadas de ser subestimados. Décadas de ser tratados como seres inferiores. Esos días habían terminado. La humanidad siempre había sido vista como débil, primitiva, atrasada. La Unión había dictado tratados comerciales que desangraron la tierra, negado a la humanidad un asiento en el Consejo, y se rió cuando protestaron. Así que la humanidad hizo lo que mejor sabía hacer: adaptarse, innovar, y en la oscuridad, prepararse. El Titán era la culminación de esa preparación. Una nave de guerra diseñada en secreto, construida en astilleros subterráneos en Marte, utilizando tecnología que ni siquiera las agencias de inteligencia más paranoicas de la Unión detectaron. Cada componente había sido diseñado con un solo propósito: mostrar a la galaxia de que era realmente capaz la humanidad. Abran un canal con la flota de la Unión, ordenó Mercer. Un segundo después, el oficial de comunicaciones asintió. Canal abierto, capitán.
Mercer dio un paso adelante, su voz serena pero firme. Aquí el capitán Elías Mercer del Titán. No estamos aquí para negociar. No estamos aquí para suplicar reconocimiento. Ustedes ya no ignorarán a la humanidad. Si desean la paz, apártense y déjenos pasar. Si desean la guerra, les mostraremos cuánto nos han subestimado. La transmisión se cortó. El puente quedó en absoluto silencio. Pasó un largo momento. Y entonces, la flota de la Unión respondió. Se partieron. La imponente muralla de buques se dividió en dos, como una marea que se aparta ante una tormenta. El Titán avanzó, lento y deliberado, atravesando la brecha con la confianza silenciosa de un depredador entre presas. En el puente, el capitán Mercer permanecía impasible, pero sentía el peso de la historia sobre sus hombros. La galaxia había ignorado a la humanidad durante demasiado tiempo. Ahora no tenían otra opción más que observar. ¿Estado?, preguntó Mercer. La teniente Roor estudió su consola. Las naves de la Unión mantienen posición, sin señales de persecución ni hostilidad. Mercer exhaló, satisfecho. Era exactamente como había esperado. La Unión no estaba preparada para una guerra. Mantengan rumbo hacia la estación del Consejo Galáctico, ordenó. En el corazón del espacio controlado por la Unión, se alzaba Valara Prime, la estación que servía como sede del poder galáctico. Un lugar donde los imperios se reunían, donde la política decidía los destinos de especies enteras. Durante siglos, la humanidad había sido negada una voz allí. Hoy, eso cambiaría. Cámaras del Consejo Galáctico, Valara Prime. El caos reinaba en la sala. Los líderes gritaban unos sobre otros, sus voces cargadas de miedo, ira y desconcierto. Han violado nuestro espacio. Siseó un diplomático Cari, sus tentáculos temblando de nerviosismo. Deberíamos haberlos detenido cuando tuvimos la oportunidad. ¿Y arriesgarnos a una guerra abierta?, replicó un representante Alari. Esa nave podría haber destruido la mitad de nuestra flota. Debemos entender sus demandas antes de actuar, añadió otro. El canciller supremo Oro Tiachá observaba el debate en silencio. El Titán ya venía en camino. Tenían apenas unas horas antes de que la humanidad llegara a las puertas mismas del Consejo. Se volvió hacia su asistente. ¿Estamos preparados para recibirlos? El asistente vaciló. Tenemos fuerzas de seguridad listas, pero ¿realmente piensa permitir que una delegación humana entre en estas salas? Los ojos de Oro Tiachá se entrecerraron. No pidieron permiso, dijo en voz baja. Vienen, lo permitamos o no. Los recibiremos. A bordo del Titán, acercándose a Valara Prime. La estación del Consejo ha activado sus escudos, anunció la teniente Roor, pero no muestran señales de acciones defensivas. El capitán Mercer asintió. Tienen miedo, pero son lo suficientemente inteligentes como para no iniciar una pelea que no pueden ganar. Un mensaje apareció en la pantalla principal. Una transmisión oficial del Consejo Galáctico, concediéndoles permiso para atracar. Mercer sonrió de medio lado. Prepárense para el aterrizaje. Es hora de conversar. El Titán descendió hacia Valara Prime, una bestia colosal de acero y fuego, contrastando brutalmente contra la prístina y reluciente estación del Consejo que se extendía abajo. Las flotas de la Unión, reunidas alrededor, permanecían inmóviles. Sus armas calladas. Sus comandantes, paralizados por la incertidumbre. La humanidad había llegado. En el puente, el capitán Mercer observaba cómo la estación crecía en la vista principal. Una parte de él disfrutaba del miedo palpable que irradiaban las flotas enemigas. Pero sabía que esto era solo el comienzo. El miedo, por sí solo, no garantizaría el futuro de la humanidad. ¿Estado de atraque?, preguntó. El Consejo ha autorizado el acoplamiento en su bahía central, informó Roor. Los escudos siguen activos, pero sus fuerzas de seguridad nos esperan. Mercer sonrió con un matiz de desafío. ¿Qué esperen? El Titán se posicionó lentamente, sus enormes patas de aterrizaje extendiéndose con un estruendo metálico al tocar la plataforma. Poco después, los anclajes de acoplamiento se cerraron con un golpe sordo. La humanidad estaba ahora, oficialmente,
dentro del corazón del poder galáctico. Bahía de atraque del Consejo Galáctico. Una tensión espesa llenaba el aire mientras Mercer y su delegación descendían por la rampa hacia la plataforma de atraque. Detrás de ellos, el pulido casco del Titán brillaba bajo las luces artificiales, un recordatorio silencioso de que la humanidad ya no jugaba bajo las reglas de la Unión. Esperándolos había un comité de recepción, una mezcla de dignatarios del Consejo, oficiales militares y fuerzas de seguridad armadas hasta los dientes. Sus expresiones variaban entre la curiosidad y una hostilidad apenas disimulada. Al frente del grupo estaba el canciller supremo Oro Tiachá, su piel azulada iluminada por el resplandor de los campos energéticos de Valara Prime. Capitán Mercer, saludó Oro Tiachá, su voz cuidadosamente medida. Bienvenido a Valara Prime. Espero que su viaje haya sido tranquilo. Mercer sostuvo su mirada sin titubear. No tuvimos inconvenientes. Sus flotas fueron lo suficientemente sabias para no intentar detenernos. Un murmullo recorrió a los dignatarios reunidos ante su franqueza. La Unión Galáctica no estaba acostumbrada a esa clase de sinceridad, y mucho menos de humanos. Oro Tiachá estudió a Mercer por un largo instante. Dígame, capitán, preguntó finalmente. ¿A qué ha venido? ¿Qué busca la humanidad? Mercer dio un paso al frente, su voz serena pero implacable. Reconocimiento, respeto y, lo más importante, justicia. Un escalofrío recorrió la asamblea. ¿Justicia?, repitió Oro Tiachá, sus tentáculos agitándose en curiosidad. ¿Por qué exactamente? La mandíbula de Mercer se tensó. Durante siglos, la humanidad fue ignorada, explotada, negada de toda representación. Nos trataron como una especie menor, útil para el trabajo y el comercio, pero nunca digna de poder. Eso termina hoy. La sala quedó en silencio. Construyeron esa nave en secreto, acusó uno de los consejeros. Violaron los tratados de inteligencia de la Unión. Ocultaron sus avances tecnológicos. ¿Y ahora llegan exigiendo justicia? Esto suena más a una amenaza. Mercer dejó que las palabras colgaran en el aire un momento, antes de responder. Lo es. El silencio se volvió aplastante. Momentos después, la delegación humana fue escoltada hacia el interior del centro político de la Unión Galáctica. Hologramas proyectaban transmisiones en vivo desde cada rincón de la galaxia. Cada especie, cada imperio, cada ciudadano, estaba mirando. Mercer se detuvo ante los líderes reunidos de la galaxia. Su postura era firme, su voz, inquebrantable. Durante demasiado tiempo, dijo, la humanidad fue tratada como insignificante. Nos impusieron impuestos abusivos. Restringieron nuestro avance científico. Nos negaron toda voz en su supuesta unión de iguales. Escaneó la sala, dejando que sus palabras calaran profundo. Y sin embargo, mientras nos despreciaban, nosotros avanzábamos. Mientras nos ignoraban, nos preparábamos. Los miembros del consejo se movieron incómodos en sus asientos. Oro Tiachá cruzó lentamente sus tentáculos. ¿Y ahora cree que su titán le da derecho a exigir poder?, preguntó. Mercer negó con la cabeza. No, canciller. El titán no es una demanda. Es una prueba. ¿Prueba de qué?, inquirió Oro Tiachá, su voz tensa. Los ojos de Mercer brillaron con una intensidad contenida. Prueba de que ya no necesitamos su aprobación. Un silencio gélido se apoderó del recinto. Oro Tiachá se recostó en su asiento, su expresión ilegible. ¿Y qué sucederá si nos negamos a reconocerlos? ¿Si continuamos como siempre? Mercer sonrió. Una sonrisa fría, sin un ápice de calor. Entonces dejaremos de pedirlo. El salón estalló en un griterío furioso. Los líderes más poderosos de la galaxia, aquellos que durante milenios habían dictado el destino de civilizaciones enteras, se encontraron, por primera vez, a la defensiva. Mercer dejó que el caos reinara. Permaneció inmóvil, su mirada fría, mientras el Consejo Galáctico luchaba con el peso de sus palabras. El mensaje había sido recibido. La humanidad no estaba allí para rogar. El canciller supremo Oro Tiachá alzó una mano, y el clamor del salón se apagó con un gesto brusco.
Sus ojos luminosos estudiaron a Mercer con cautela. Supongamos por un momento, dijo en voz grave, que reconociéramos a la humanidad como un poder igual. Que les concediéramos un asiento en el Alto Consejo. Que reconociéramos sus avances tecnológicos y abriéramos la membresía plena en la Unión. Un murmullo de descontento recorrió la sala, pero Oro Tiachá no se detuvo. ¿Eso lo satisfaría, capitán Mercer? ¿Satisfaría a la humanidad? Mercer dio un paso deliberado al frente. Su voz era baja, pero cortaba el aire como una cuchilla. No. Oro Tiachá parpadeó, sorprendido. ¿No? La expresión de Mercer se endureció. El reconocimiento no es suficiente. El daño ya está hecho. Durante siglos, la humanidad fue privada de recursos, forzada a la servidumbre económica, tratada como una especie menor. Mientras ustedes construían maravillas, nosotros sangrábamos por migajas. Su mirada recorrió la sala, sus próximas palabras retumbando como un martillo contra piedra. No pueden deshacer todo eso, dándonos un simple título. La tensión en la cámara era casi palpable. El representante del dominio celar, una criatura escamada de ojos crueles, se inclinó hacia adelante con una sonrisa desdeñosa. ¿Y qué proponen exactamente, humano? Mercer sostuvo su mirada sin pestañear. Reparaciones. El salón estalló de nuevo en gritos de indignación. Protestas airadas resonaron de cada rincón. Inaudito, clamó un diplomático. La humanidad no ha contribuido nada. No se les debe nada. Pretenden chantajearnos con esa nave. Acusó otro. Mercer los dejó vociferar. Se mantuvo firme, su rostro inmutable, dejando que su rabia se estrellara contra él, inútilmente. Oro Tiachá lo observaba en silencio, midiendo cada movimiento. Finalmente, cuando el bullicio disminuyó, el canciller supremo se inclinó hacia adelante. ¿Y si nos negamos? Preguntó en voz baja. Una fría sonrisa se dibujó en los labios de Mercer. Entonces tomaremos lo que nos corresponde. Un silencio mortal cayó sobre la cámara. Mercer retrocedió un paso, dejando que el peso de sus palabras se asentara como una sentencia de muerte. Tienen una elección, continuó, reconocer el daño que causaron y corregirlo. O seguir pretendiendo que la humanidad sigue siendo débil y sufrir las consecuencias. Oro Tiachá exhaló lentamente. ¿Y si elegimos mal? La mirada de Mercer se endureció aún más. Entonces el Titán no será la única nave de guerra que verán en sus cielos. La cámara se quedó petrificada. Lo impensable había ocurrido. La humanidad había trazado una línea en la arena. Y por primera vez en la historia de la Unión Galáctica, los grandes imperios de las estrellas sintieron un miedo que jamás habían conocido. El miedo de ser impotentes. El silencio que siguió fue espeso, sofocante, extendiéndose por toda la cámara como una soga invisible. Durante siglos, la Unión Galáctica había gobernado con absoluta certeza. Decidían quién prosperaba y quién quedaba atrás. Ninguna especie se había atrevido jamás a desafiarlos. Hasta hoy. Oro Tiachá fue el primero en hablar, su voz cuidadosamente controlada. Afirman que la humanidad ha sido agraviada. Que les debemos reparaciones. Pero dígame, capitán Mercer, ¿qué es exactamente lo que creen que se les debe? Mercer no titubeó. Control total sobre nuestros sistemas. Libre comercio sin sanciones impuestas por la Unión. Acuerdos tecnológicos en igualdad con cualquier gran potencia. Y compensaciones por cada recurso robado, cada bloqueo económico, cada tratado amañado que nos impusieron. La sala volvió a rugir de protestas. Absurdo, vociferó un representante. Exigen privilegios que no han ganado. Esto es extorsión, bramó otro. Mercer permaneció impasible. Sabía que su furia no nacía de la imposibilidad de sus demandas, sino del hecho de que, por primera vez, no tenían influencia sobre él. La Unión Galáctica había construido su poder sobre la creencia de que la humanidad era débil, impotente, eternamente rezagada. Pero el Titán había hecho añicos esa ilusión. Y Mercer veía en sus ojos el miedo. Sabían que esa era la verdad. Oro Tiachá lo estudió, su rostro una máscara inescrutable. ¿Y si nos negamos?
Mercer sostuvo su mirada sin vacilar. Entonces la humanidad actuará en consecuencia. Nos hemos preparado para este momento. No tienen idea de lo que hemos construido, ni de lo que realmente poseemos. Si la Unión desea mantener la estabilidad, entonces el tiempo del abuso unilateral ha terminado. La amenaza era clara. Un caudillo Ranex, una enorme figura cubierta de cicatrices de batalla, se inclinó hacia adelante. Dicen estar listos para la guerra, gruñó. Pero una nave, incluso una tan avanzada como la suya, no gana una guerra contra toda la Unión. Mercer sonrió con frialdad. Asumen que solo tenemos una. La cámara cayó en un silencio mortal. La realización se extendió como una ola. Si la humanidad había construido una nave en secreto, ¿cuántas más habrían creado? ¿Cuántas flotas ocultas aguardaban en las sombras? ¿Cuántas armas estaban listas para activarse? Por primera vez, la verdadera incertidumbre se reflejó en los rostros de los miembros del Consejo. La Unión Galáctica siempre había sido la maestra del conocimiento, de la certeza. Ahora, no estaban seguros de nada. Oro Tiachá soltó un lento suspiro. ¿Comprenden que sus exigencias cambiarán el equilibrio de poder en la galaxia para siempre? Mercer sonrió levemente. Ese es el punto, canciller. Oro Tiachá se recostó en su asiento, sus ojos oscuros y calculadores. Sabía que una guerra contra la humanidad no sería como cualquier guerra anterior. Y por primera vez, quizás, la Unión Galáctica no escribiría las reglas. El canciller supremo permaneció en silencio, sus tentáculos retorciéndose ligeramente, una señal rara de nerviosismo. A su alrededor, la cámara del consejo zumbaba con murmullos, unos cargados de furia, otros de miedo, pero ninguno de indiferencia. La humanidad, durante tanto tiempo una nota al margen en los asuntos galácticos, había destruido aquella ilusión. Ahora la pregunta no era si merecían un lugar en la mesa. Era si la Unión Galáctica podía permitirse seguir negándoselo. Finalmente, Oro Tiachá habló, su voz serena pero pesada. Estas demandas no pueden resolverse en una sola sesión. Requerimos tiempo para... Ya han tenido siglos, lo interrumpió Mercer. Un murmullo de asombro recorrió la cámara. Jamás ninguna especie había hablado al canciller supremo de tal forma. Mercer dio un paso adelante, su expresión endurecida. Piden tiempo. ¿Dónde estaba esa paciencia cuando drenaban nuestras colonias? ¿Cuándo forzaban nuestras empresas a operar bajo leyes de comercio amañadas? ¿Cuándo restringían nuestra investigación científica para asegurarse de que jamás los alcanzaríamos? Oro Tiachá sostuvo su mirada, su expresión difícil de leer. Se equivocan, capitán, dijo en voz baja. La Unión no temía su avance. Temía en lo que se convertirían si lograban avanzar. Las palabras flotaron en el aire como una cuchilla afilada. Allí estaba. La verdad que nunca se habían atrevido a admitir. Nunca dudaron del potencial de la humanidad. Lo temieron. Mercer dejó que una sonrisa lenta y peligrosa se formara en sus labios. Y ahora, dijo, ven que sus temores estaban justificados. La cámara cayó en un silencio atónito. El representante del dominio Tari, un estratega frío cuya especie había prosperado a través de la manipulación política, se inclinó hacia adelante. Si aceptamos sus demandas, dijo, la Unión admitirá sus errores. Esa admisión nos debilitará políticamente. Mercer cruzó los brazos, sin mostrar compasión. No es mi problema. El Alari, sus ojos entrecerrados con suspicacia, habló entonces. Tienen la ventaja ahora, humano. Pero piensen bien. Si cumplimos, los otros imperios resentirán su ascenso. Puede que no tengan que luchar hoy, pero dentro de una década, un siglo, siempre habrá quienes busquen socavar su posición. Mercer soltó una risa seca, negando lentamente con la cabeza. ¿Creen que no lo sabemos? La humanidad no espera amistad de esta unión. No la necesitamos. Lo que necesitamos es lo que nos hemos ganado. Control de nuestro propio destino. Y si eso nos gana enemigos, que así sea. Una nueva oleada de inquietud cruzó la sala. Oro Tiachá exhaló, su mirada recorriendo a sus colegas. Veía en sus ojos los cálculos,
la desesperación por encontrar una salida. Pero esta vez, no había ninguna. La humanidad los había acorralado. Oro Tiachá volvió a fijar su mirada en Mercer. ¿Qué se requiere para evitar la guerra? La expresión de Mercer se volvió de hielo. Acepten nuestros términos, públicamente. No en acuerdos secretos, no con tratados vacíos. Queremos que se difunda en cada sistema de la Unión, en cada mundo. Queremos que toda la galaxia vea a la humanidad tomar su lugar. Un pesado silencio cayó sobre la cámara. La exigencia era devastadora, no solo por su contenido, sino por lo que simbolizaba. No bastaba conceder. Debían humillarse. La Unión Galáctica había trabajado siglos para mantener a la humanidad abajo. Ahora debían arrodillarse ante ella. Oro Tiachá cerró los ojos por un largo momento. Cuando los abrió, su asentimiento fue lento. Doloroso. La Unión Galáctica convocará una sesión de emergencia, anunció con voz apagada, para votar sus demandas. Mercer inclinó la cabeza apenas, sus ojos brillando con una chispa de victoria contenida. Que sea rápido, canciller, dijo. No somos conocidos por nuestra paciencia. Con eso, giró sobre sus talones y abandonó la cámara, su delegación siguiéndolo. Las puertas se cerraron detrás de ellos, dejando a los líderes más poderosos de la galaxia sentados en un atónito y humillante silencio. Las puertas del salón del consejo se cerraron tras el capitán Mercer, pero no se permitió relajarse. Todavía no. Los corredores de la sede de la Unión Galáctica estaban inquietantemente vacíos, en agudo contraste con el caos dentro del salón. A su lado, la almirante Lorna Hayes caminaba a paso firme, su rostro imperturbable, aunque Mercer notaba la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos se mantenían cerca de su arma. Eso, fue bien, murmuró bajo su aliento. Mercer sonrió apenas. Depende de tu definición de bien. Ella le lanzó una mirada aguda. Van a intentar demorarlo. Van a discutir, encontrar formas de diluir el acuerdo. Lo sabes, ¿verdad? Mercer asintió. Por supuesto. Todavía creen que tienen tiempo. Se equivocan. Hayes suspiró, mirando hacia los oscuros corredores. Deberíamos regresar al Titán. No confío en estos bastardos para que no intenten algo desesperado. Mercer iba a responder cuando su comunicador interno se activó con un leve crujido. Capitán, aquí comandante Reynolds desde el Titán. Tenemos movimiento. Múltiples naves de la Unión rompiendo formación. No han activado armas, pero se están reposicionando cerca de la red defensiva de la estación. La mandíbula de Mercer se tensó. Sabía exactamente lo que significaba. Aunque el consejo seguía debatiendo, algunos no estaban dispuestos a esperar. Alguien estaba preparando su jugada. Entendido, comandante, respondió Mercer con calma. Mantengan los escudos al máximo. Si detectan el más mínimo gesto hostil, activen los cañones de riel. Pero no disparen a menos que yo lo ordene. A sus órdenes, capitán. Hayes soltó una maldición por lo bajo. Lo sabía, murmuró. No pueden evitarlo. Mercer dobló la esquina hacia la bahía de Atraque, acelerando el paso. No saltemos a conclusiones. Puede ser solo una medida de seguridad, dijo con ironía. Claro, resopló Hayes. Y yo soy la reina de Marte. Mercer no respondió. Ya evaluaba mentalmente los escenarios. La Unión no era estúpida. No arriesgarían una guerra abierta allí mismo. ¿O sí? Solo necesitaban un accidente. Una mala lectura de sensores. Un disparo mal interpretado. Y entonces tendrían la excusa perfecta para atacar primero. Todavía eran lo suficientemente arrogantes como para creer que podían aplastar a la humanidad de un solo golpe. Mercer estaba decidido a demostrarles que estaban fatalmente equivocados. Dentro de la cámara del consejo, Oro Tiachá seguía sentado mientras los representantes a su alrededor se deshacían en gritos y discusiones. Esto es una locura, bramó uno de los generales Vex. Debemos destruir su nave ahora, antes de que su amenaza se propague. ¿Y arriesgar una guerra total? Siseó un diplomático celar. ¿Viste lo tranquilo que estaba ese humano? No estaba fanfarroneando.
Todavía no sabemos cuántos más como ese titán tienen escondidos. El momento de atacar es ahora. Rugió un general Veronique, su voz retumbando por las paredes. Lo superamos 100-1. Basta, ordenó Oro Tiachá. El salón quedó en silencio. Oro Tiachá se levantó lentamente, su presencia imponiéndose sobre los demás. Podía sentirlo. El miedo, la incertidumbre. Las palabras de Mercer no solo los habían sacudido. Habían hecho añicos los cimientos mismos de la autoridad de la Unión. Durante siglos, ellos dictaron los términos a especies más débiles. Ahora, eran ellos quienes recibían los términos. La voz de Oro Tiachá fue tranquila, pero cargada de una gravedad innegable. Si disparamos primero, lo perderemos todo. El general Vex soltó una risa despectiva. Dejas que el miedo te controle, canciller. Oro Tiachá lo miró con una frialdad cortante. No es miedo, es realidad. La humanidad ya no está debajo de nosotros. No piden guerra, pero si se la ofrecemos, podríamos no sobrevivir a lo que venga. El general abrió la boca para replicar, pero algo en la expresión de Oro Tiachá lo hizo vacilar. El canciller supremo exhaló lentamente. Votaremos ahora. Un murmullo recorrió la sala, pero nadie se atrevió a objetar. Este era el momento. ¿Reconocerían a la humanidad como una potencia igual? ¿O provocarían la guerra que tanto temían? Mientras tanto, en la órbita, el titán esperaba. Inmóvil. Sus armas silenciosas, pero listas. Sus motores en reposo, pero capaces de desatar una tormenta a una orden. La paciencia humana no era infinita. Y si la votación salía mal, la galaxia entera descubriría lo que eso significaba. Los minutos se estiraron hasta parecer eternos mientras el Consejo Galáctico emitía sus votos. La cámara, habitualmente ruidosa, estaba en absoluto silencio, interrumpido solo por el suave zumbido del sistema automatizado que contabilizaba las decisiones. En el puente del Titán, Mercer y Hayes miraban la transmisión en directo, transmitida a toda la galaxia. La votación no era solo para el Consejo. Era para cada especie que observaba. Cada gobierno que se preguntaba si debía reconocer pacíficamente el ascenso de la humanidad o enfrentarse a su furia. Los votos parpadeaban en la pantalla. Sí, sí, no, sí, no, sí. Mercer observaba sin expresión, pero podía sentir la tensión detrás de él. Toda la tripulación del Titán estaba atenta, conteniendo la respiración. Finalmente, el último voto fue emitido. 63% a favor. Un murmullo recorrió la cámara del Consejo mientras el canciller supremo se ponía de pie, su expresión impenetrable. Está decidido, anunció Oro Tiachá, su voz resonando en toda la sala. La humanidad obtendrá autonomía total sobre sus sistemas. Tendrá acuerdos de libre comercio. Y se les concederá paridad tecnológica dentro de la Unión. Esta decisión es final. Algunos representantes se levantaron furiosos y abandonaron el salón. Otros se quedaron sentados, atónitos, como si no pudieran creer lo que acababa de ocurrir. Pero Mercer no estaba mirando a los políticos. Él observaba los sensores. Observaba las naves de guerra de la Unión. Las mismas que se habían posicionado demasiado cerca del Titán. Hayes exhaló, su voz baja. No se están retirando. Mercer activó su comunicador. Reynolds, ¿estado? La voz del comandante llegó nítida. Aún sin disparos, capitán. Pero el destructor principal acaba de encender sus escáneres de puntería. Todavía sin bloqueo de armas, pero nos están vigilando de cerca. Mercer cerró el puño con fuerza. Su atención regresó a la transmisión. Oro Tiachá continuaba hablando. La Unión Galáctica hará pública esta declaración en todos los mundos miembros. La humanidad se ha ganado su lugar entre nosotros. Y avanzaremos juntos. El canciller se detuvo, ladeando la cabeza como si escuchara una nueva comunicación. Un sutil cambio en su postura lo delató. Oro Tiachá endureció su voz. Ahora emito una orden directa a todas las fuerzas militares de la Unión. Retírense de inmediato. Cualquier acto de agresión contra la humanidad, tras esta votación, será considerado traición contra la Unión misma.
Por un momento, no pasó nada. Y entonces, uno a uno, los buques de guerra comenzaron a moverse. Los escáneres de puntería se apagaron. Las formaciones ofensivas se disolvieron. Las naves se retiraron a sus posiciones originales. Hayes dejó escapar un largo suspiro. Está hecho, murmuró. Mercer no estaba tan seguro. Sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Lejos de la cámara del Consejo, en las sombras de un sistema remoto, otra reunión tenía lugar. El señor de la guerra Vex, quien se había opuesto ferozmente a la votación, se encontraba frente al estratega del dominio Tari. Sus expresiones eran oscuras, cargadas de resentimiento. Esto es inaceptable, gruñó el Vex. Hemos pasado siglos asegurándonos de que la humanidad permaneciera sometida. ¿Y ahora, por una sola nave, el Consejo se arrodilla? Los ojos amarillos de Lalari brillaron con astucia. El Consejo es débil. Nosotros no. El Vex se inclinó hacia adelante, sus fauces crispadas. ¿Está sugiriendo lo que creo que está sugiriendo? El Alari sonrió lentamente, una expresión fría como el vacío. La Unión ha votado, pero no todos estamos obligados a aceptar esa decisión. Existen otros caminos para devolver a la humanidad a su lugar. Sus palabras colgaron en el aire como un veneno invisible. El Vex dejó escapar un ronco sonido de aprobación. Entonces recordémosles, porque la galaxia alguna vez nos temió. Mientras tanto, en el Titán, Mercer observaba las estrellas a través de la vista panorámica del puente. Sabía que aquello no era el final. Era apenas el comienzo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Hayes, su voz baja. Mercer no apartó la mirada del vacío infinito frente a ellos. Ahora, vigilamos. Ahora, nos preparamos. Porque aunque la humanidad había ganado esta batalla diplomática, en las profundidades de la galaxia, otros ya planeaban su caída. No habría paz duradera. No entre imperios acostumbrados a su dominio. Pero la humanidad ya no era una civilización débil que buscaba aceptación. Ahora, eran una potencia. Y el resto de la galaxia tendría que aprenderlo, por las buenas o por las malas. Mercer cerró los ojos un instante, respirando hondo. La humanidad había llegado. Y esta vez, no pensaban retroceder.